Con la dictadura cívico-militar, los derechos humanos de los pueblos indígenas han sido vulnerados sistemáticamente por el Estado de Chile. Dichas violaciones no han sido suficientemente abordadas por los informes oficiales. El Estado de Chile, en vez de garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas, ha priorizado los intereses privados y estatales en sus territorios a través de la instalación de forestales, hidroeléctricas, mineras, incentivando el turismo, etc., aumentando el proceso de asimilación forzada, la destrucción de su cultura y empobrecimiento de las comunidades. Esto ha inducido el desplazamiento, la migración forzada y la relocalización de comunidades indígenas. Con el golpe de Estado en Chile, se inicia la contrarreforma agraria, usurpando tierras y expulsando del territorio mapuche a muchos dirigentes de asentamientos y sindicatos. Los militares devolvieron las tierras a sus antiguos usurpadores y otras tierras fueron rematadas, argumentando que no eran tierras agrícolas, sino tierras forestales, quedando solo un número reducido de propietarios mapuche, quienes al quedar rodeados de forestales, tuvieron que ir vendiendo sus tierras a estas grandes empresas. Este proceso contó con el apoyo de autoridades civiles como notarios públicos, de manera ilegítima, pero dándole una legalidad formal. La violación de los derechos humanos contra los pueblos indígenas han resultado en la privación de libertad, militarización de sus territorios, usurpación de sus recursos naturales, torturas, apremios ilegítimos, asesinatos y desaparición forzada contra personas adultas como contra niños, niños y adolescentes, persecución policial, criminalización de su lucha, acceso a la salud, alimentación y educación, y negación de su derecho a las tierras y recursos que tradicionalmente han poseído. De las 3 comisiones de verdad existentes en Chile, solo el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, informe RETIC, identifica víctimas indígenas, pese a que no da cuenta de la totalidad de las víctimas indígenas durante el periodo. Por su parte, los informes de las comisiones de verdad sobre prisión política y tortura Valech 1 y 2 no identificaron a las víctimas indígenas. En el caso de las 3 comisiones, las vulneraciones no se abordaron desde un enfoque de interculturalidad. La construcción de una memoria colectiva que incluya a los pueblos indígenas se ha visto afectada al ser reducida por el discurso oficial a una manifestación cultural folclórica y no a pueblos con derecho a autonomía y cultura propia. La historia oficial incluso ha llegado a decir que algunos de estos pueblos están extintos, cuando aún hay comunidades que se reconocen como parte de ellos. Desde la Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas de Chile, se ha aportado en la construcción de las memorias de comunidades indígenas a través del monitoreo y la observación de derechos humanos de la situación de militarización que viven los pueblos pehuenche, mapuche y lafkenche en el presente, en las zonas del Gualmapu, los que han derivado en informes y denuncias a nivel nacional e internacional. También se ha aportado en el traspaso de saberes del marco de derechos humanos a diversas comunidades, específicamente respecto a los defensores de derechos humanos, creando un equipo de monitoreo de derechos humanos en la zona lafkenche. Además, se han visitado lugares de privación de libertad a presos políticos mapuche, aportando en la visibilización de situaciones de vulneración de derechos humanos en estos contextos, como tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, debido proceso y acceso a la justicia. En la actualidad, como Casa Memoria José Domingo Cañas, hemos constatado la sistemática vulneración de derechos que sufre el pueblo mapuche, la criminalización de sus demandas, la falta de acceso a la justicia, la impunidad por los abusos perpetrados por la policía militarizada y las Fuerzas Armadas, así como el trato discriminatorio que reciben por parte de agentes del Estado y civiles. La violencia policial militar es una manifestación de esta discriminación que atenta contra la integridad física y psíquica de las personas y también menoscaba las condiciones de vida y libertad de la comunidad. El Estado ha militarizado el territorio mapuche, declarando estado de emergencia en la zona, enfrentando el conflicto con una política basada solo en seguridad pública y la creación de nuevas leyes penales, y no desde un diálogo político intercultural. Carabineros y militares funcionan desde la lógica del enemigo interno, coherente con lo que fue la doctrina de seguridad nacional.
lo que se refleja en prácticas de tortura, mutilaciones y asesinatos contra personas de las comunidades mapuche. Asimismo, se observa una falta de efectividad y transparencia en las investigaciones originadas por graves hechos de violencia ocurridos por parte de agentes del Estado y organizaciones de extrema derecha. Junto con esto, se ha vulnerado el derecho al debido proceso y se ha hecho un uso indiscriminado de la ley antiterrorista, permitiendo el encarcelamiento injusto y arbitrario de personas pertenecientes a pueblos mapuche. Se evidencia una estrategia jurídica y militar por parte del Estado de Chile que busca insistentemente la asimilación por la fuerza de tierras y territorios, así como a la negación de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas.